Se integran, además de Berta Soler y Antonio Rodiles, se integran Jorge Luis García Pérez Antúnez y Rolando Rodríguez Lobaina. Estamos hablando ahora total y absolutamente de la creciente y permanente ola represiva por parte del gobierno o de la dictadura de Cuba contra ustedes. ¿A qué atribuyen ustedes que en un momento, utilizando el término que se ha acuñado del deshielo, que hablábamos en el segmento anterior con Antonio y con Berta, el gobierno de Cuba o la dictadura cubana no da tregua? ¿A qué se debe si dicen que ya por más de medio siglo la revolución se institucionalizó, que es inconmovible, que no van a mover un milímetro, como dijo Raúl Castro? ¿A qué le teme el gobierno cubano? Antúnez. Bueno, yo creo que todo esto ocurre precisamente, han ocurrido varios factores que influyen. La visita del Papa, reciente visita del Papa a Cuba, significó una luz verde, significó algo así como la legitimación tanto del régimen como la represión. Cuando vemos que hay una visita tan importante, una persona tan importante como un padre, como un Papa, que vemos que en su presencia son golpeados, maltratados, personas que pacíficamente llegaban hasta él a hablarle de libertad y hacer reclamos, y sin embargo por parte del Vaticano no hubo, hasta donde sepamos, una declaración clara y coherente en esos momentos. Cuando vemos que una visita como la de Kerry a La Habana fue prácticamente a legitimar el régimen, es decir, a cambio de nada, vemos que el régimen se siente con luz verde, se siente autorizado a reprimir. Además, el régimen quiere lanzar precisamente esa idea. No va a haber reforma, no va a haber cambio, no hay posibilidad y no hay ningún tipo de flexibilización. Entonces, lo que está sucediendo en Cuba es un mensaje claro por parte de la dictadura, que los aplastamos porque contamos con la anuencia de parte de la diplomacia internacional. Rolando, ¿comparte esa opinión? A ver. ¿O cree que ante la opinión pública sigue la represión, sigue la fuerza, pero también están negociando y están cediendo en la parte que no se ve? Mira, el régimen cubano no tiene en su agenda ceder ni ante los medios, ni ante Estados Unidos, ni ante el Papa. Han habido coyunturas políticas porque creo que la parte de vivir en una sociedad democrática, de tener las experiencias quizás, como han mal llamado, la política de Estados Unidos dice, bueno, que ha sido errónea y que hay que cambiarla para buscar una forma de cómo hacer cambiar el sistema de gobierno en Cuba. Digo, en cuanto a la política de Washington. Sin embargo, esto no tiene que ver en lo absoluto con la agenda que ha tenido y ha guardado el régimen a través de todos los años. Han habido esa intención muy buena de querer hacer cambiar, pero no se ha concebido propiamente el clamor, el esfuerzo y el historial de víctimas del castrismo. Eso no se ha tenido en cuenta y eso yo creo que desde luego es un reto que tenemos los cubanos, que vamos a seguir con nuestra agenda, porque la disidencia, la resistencia pacífica dentro de Cuba tiene una agenda, tiene proyectos, tiene, yo creo que aspiraciones que van en pos de mejorar el sistema de vida en Cuba para los pobladores cubanos y también el sistema político que le permita todos los derechos que le han negado en muchos años. Es una agenda que no va a cambiar y es una decisión que vamos a definir los cubanos adentro. Berta Soler, con la visita, como ellos han dicho, del Papa, de John Kerry, de tantas figuras públicas de los Estados Unidos, deportistas, artistas, figuras de la vida pública nacional norteamericana, ¿se sienten ustedes abandonados? ¿Se sienten ustedes traicionados? Me refiero a la oposición interna en Cuba. ¿Están ustedes hoy más solos que nunca? Sí, yo puedo asegurar que estamos más solos que nunca. Nosotros siempre estamos acusados y seguimos acusados de ser mercenarios, de ser pagados por el gobierno norteamericano. Realmente quiero decir de que todo esto es incierto. En estos mismos momentos nos siguen atacando, cuando nos golpean, cuando nos repudian y nos dicen mercenarios, gusanos, asalariados, Cuba sí, Yankee no. Y realmente vemos que funcionarios muy importantes del gobierno de Estados Unidos van a Cuba, pero no vemos un pronunciamiento de que cese la violencia policial, no vemos un pronunciamiento fuerte
de respeto a los derechos humanos y por lo tanto sí nos sentimos solos. Pero lo más importante es que sabemos que la libertad de Cuba depende de nosotros los cubanos, no es de ningún otro gobierno ni de nadie le va a traer la libertad a Cuba, fuera eso antiético. Y vamos a seguir, pero sí, en estos momentos yo personalmente digo que nos sentimos solos. Antonio, ¿cómo te sientes ante esa posibilidad? Bueno, yo pienso que sí es claro que algunos gobiernos han decidido optar por legitimar al régimen y aceptar a estos individuos como supuestamente quienes pudieran llevar adelante un cambio, pudieran llevar el país por unos años. Pero a mí me parece que no todos los actores políticos en la comunidad internacional están viendo eso, y mucho más a partir de que ha ido transcurriendo el tiempo después del día 17 de diciembre, y evidentemente lo que se está viendo es que permanece la represión, permanecen los abusos, permanecen las violaciones. Muestra de eso son varios artículos en periódicos muy importantes como el Washington Post, el Wall Street Journal, editoriales en el Washington Post, y evidentemente algunos que salieron hace poco, un artículo excelente que salió hace poco refiriéndose al tema económico en Bloomberg, donde remarcaba que el yerno de Raúl Castro es quien lleva todas las cuerdas del poder en ese sentido. Rodrigo López Calleja. Exacto. Entonces a mí me parece que hay como dos carriles, ¿no? Uno que está queriendo regalar una agenda al régimen, pero otro carril que evidentemente se está abriendo paso, que tiene que ver con la realidad que se está enfrentando dentro de Cuba, con la presión que está haciendo la oposición y al final con lo que ha demostrado históricamente, como decía Lobaina, que es como el régimen ha mostrado lo que es históricamente. O sea. Ustedes se negaron a no aceptaron reunirse con Kerry, tanto Berta, tú y Antúnez. ¿Por qué decidieron no reunirse con Kerry? No, ellos fueron. Antonio y Berta. Bueno, realmente las Damas de Blanco, somos el Foro por los Derechos y Libertades, las Damas de Blanco somos parte del Foro por los Derechos y Libertades, pero hablando como Damas de Blanco, nosotros teníamos que hacer informes, teníamos que hacer denuncias y resumen de detenciones y asuntos sobre presos políticos, y vimos que realmente iba a ser un encuentro de bajo perfil, y decidimos el tiempo ocuparlo en estas cosas tan importantes que no ir a un encuentro, una reunión de bajo perfil. Incluso si hubiese sido una reunión donde fuera realmente, donde se fuera a tomar notas, se fuera a plantear y escuchar exactamente lo que queríamos o lo que pensábamos, quizás hubiésemos cogido un tiempo, pero realmente vimos de que no iba a ser así, iba a ser ínfimo y por eso no fue. Antúnez, usted ha dicho siempre que ni se va de Cuba ni se calla. En esta actual circunstancia, ¿se encuentran ustedes quizá un poco tristes, un poco decepcionados con todo esto, al ver esa legitimación de la que ustedes hablaban, y la misma pregunta para Rolando Rodríguez Lobaina, esa legitimación, si cabe el término, sella la sucesión dinástica de una familia, la familia Castro, que se perpetúa en el poder? Mira, Oscar, yo creo que la tristeza no es sinónimo de firmeza. Yo creo que sí, nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados, pero nos sentimos muy firmes, muy claros y muy convencidos del camino que nos hemos trazado. Yo creo que lo que está ocurriendo, más que estar solo, es más bien una parte de una conspiración internacional de la que muchos de nosotros hemos hablado contra la causa de la libertad de Cuba. Conspiración de la que forma parte el propio Kerry. Cuando fue a La Habana, hay un intento de aplastar la oposición, hay un intento de pactar, de apartar, de obviar los esfuerzos de la oposición y sentarse a asegurarle al régimen quizás una mutación, quizás entre régimen, algo que nosotros no aceptamos. Nosotros no estamos abogando por un baño de sangre en la isla, pero nosotros nos oponemos a cualquier salida que pueda significar la vía de la reforma. Nosotros nos tenemos que Castro tiene que reformar el régimen, no tiene por qué reformar nada. El régimen tiene que simple y llanamente oírse o darle la posibilidad al pueblo de que pueda entrar en un Estado de Derecho. Rolando Rodríguez Lobaina, ¿cómo ve el futuro inmediato de Cuba ante esta nueva realidad internacional? No me gustaría hablar, el tema de Cuba es un drama, pero es un drama bochornoso para la historia de las democracias de todos los pueblos del mundo. No me gustaría hablar del tema de la tristeza, porque los pilares esenciales de lo que está pasando dentro de Cuba, todo nos favorece. Sencillamente que el régimen militar, que tiene todos los elementos, todas las armas, toda la cuestión de los controles, pero todas las condiciones están creadas a nuestro favor. La gente está diciendo
cada vez más es más la imposibilidad del régimen para poder sostener, y está afianzado mucho más y esperanzado a la inyección económica de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Por tanto, nosotros tenemos un voto grandísimo, que son las propias condiciones que están adentro. Y es sencillamente, yo creo que el futuro de Cuba va a estar definido allí adentro, lo vamos a definir nosotros, con las condiciones y con las mejores variables que se pueda utilizar los distintos proyectos, grupos de la sociedad civil independiente dentro de Cuba. Yo creo que ahí está definitivo el destino de Cuba. Ustedes habían enviado una carta al Congreso de los Estados Unidos, al Foro por los Derechos y las Libertades, y tienen una reunión de ese foro. Cuéntanos de esta actividad por la que han salido esta vez de Cuba. Bueno, brevemente diré que a partir del día 17 se constituye el Foro por los Derechos y Libertades, que es una plataforma que agrupa a una gran cantidad de grupos en la oposición en toda la isla. Los contactos también con el exilio se han hecho, o sea, la intención es que cada vez sean más dinámicos y más coordinados, porque evidentemente creemos que eso es necesario. Y ahora estamos asistiendo a una invitación del Directorio Democrático, que cumple 25 años, y nos invita a un panel en el que se va a hablar sobre el tema de la inversión y los derechos humanos en Cuba, y otro panel que considero que es muy importante, que se llama Artivismo versus Neocastrismo. O sea, que de alguna forma va a contraponer el arte que se ha prostituido, el arte que el régimen ha usado, contra el arte libre, el arte que aboga por el civismo como elemento fundamental. Es un gran evento, yo creo que todos los que estén interesados pueden asistir. Va a ser jueves, viernes y sábado, y me parece que es muy importante que se oiga esas diferentes visiones, tanto del exilio como de dentro de la isla, en estos puntos. Finalmente, nos queda un minuto. Después que desaparezcan los Castro, la generación de Fidel y de Raúl, ¿cómo ve el futuro de Cuba, el futuro inmediato sin los Castro? Cambia, o vamos a hacer que cambie. No queremos una dinastía. Si no están los Castro, no vamos a permitir que los Castro dejen a su familia, porque esa es su intención y no queremos esto. No queremos una sucesión de poder. Lo que queremos es Cuba sin los Castro, pero también sin las mismas ideologías que defienden los Castro. Antunes. No, aunque el problema de Cuba no es ya Fidel y Raúl Castro solamente, pero sí, no tememos decirlo. Creo que la desaparición de la escena política y biológica de estos dos tiranosaurios va a significar un alivio, va a significar una esperanza, y por sí vamos a construir una Cuba libre. Pero creo que Fidel y Raúl Castro son los... Viene una batalla difícil donde que hay que definir desde ya rostros políticos y donde que hay que definir también programas para ofrecer al pueblo. Va a venir mucha confusión. Se sabe que con la desaparición de los Castro hay una sustitución de poder, un continuismo de poder, y que sencillamente la economía que no está en nuestras manos, que no está, debemos reclamar eso. Eso hay que estar claro, hay que definir rostros, hay que definir programas en función de eso, y hay que seguir batallando. Gracias por venir, y estaremos al tanto de ese foro. Muchas gracias por venir, y al volver, Joe Biden no aspirará a la presidencia, lo anunció hoy en la Casa Blanca. Se consolida Hillary Clinton, mientras Donald Trump llega a su cuarto mes, 100 días, al frente de los republicanos. Vamos con lo último de la actualidad política nacional.